En la boda de mi hijo, su nueva esposa me llevó aparte, diciéndome que estaba fuera de onda y que no era bienvenido en la celebración de su nueva vida. Incluso insinuó que era una carga. Simplemente asentí, y una calma silenciosa me invadió. Ese día, supe que mi silencio lo diría todo. Cuando su mundo perfecto se hizo añicos, acudieron a mí, desesperados. Escucha mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde la escuchas, para que pueda ver hasta dónde llega mi verdad. El viejo reloj de pie del recibidor dio las 7, un tono suave y resonante que solía señalar el final del día de Arthur Caldwell. Estaba sentado en su sillón favorito, con el cuero desgastado amoldándose perfectamente a su figura, y una humeante taza de Earl Grey acunaba entre sus manos. El aroma a bergamota se mezclaba con el tenue aroma a madera añeja y cera de abeja de los muebles antiguos que tanto apreciaba. Afuera, el crepúsculo se intensificaba, tiñendo el cielo de tonos lavanda e índigo. Era un ritual familiar y reconfortante, un momento de quietud y reflexión antes de que el mundo se desvaneciera en la oscuridad. Su paz se hizo añicos con la brutal fuerza de una piedra arrojadiza. La puerta principal no solo se abrió, sino que se estrelló contra la pared con un crujido espantoso, haciendo vibrar las fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea. Ethan, su hijo, entró tambaleándose en la sala, con su cabello, habitualmente impecablemente peinado, despeinado, su costoso traje arrugado y la mirada desorbitada por un pánico que Arthur nunca antes había visto. «Papá», jadeó Ethan, con la voz ronca, entrecortada, apenas un susurro. Apretaba un maletín contra el pecho como si contuviera su propia sangre, con los nudillos blancos. Se acabó todo. Todo. La taza de Arthur cayó al plato con un ruido metálico, y el té se derramó por el borde. Se enderezó. Sus huesos de 70 años protestaron por el repentino movimiento. «Ethan, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Qué ha pasado?» Ethan dejó caer el maletín sobre la mesa de centro antigua, con un golpe sordo que resonó con el frenético latido del corazón de Arthur. Los papeles se desparramaron, cayendo en cascada sobre la superficie pulida como una baraja de cartas morbosa. 2,5 millones, papá. Eso es lo que debemos. Fraude electrónico, blanqueo de capitales, cargos federales. Todo. Se pasó una mano temblorosa por el pelo, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Vienen a por nosotros. Por todo. La cifra flotaba en el aire, una suma monstruosa e imposible. 2,5 millones. Cargos federales. Arthur sintió un terror helado calarle los huesos. Su mente luchaba por comprender las palabras. Su significado era demasiado vasto, demasiado aterrador. Vio a su hijo, un hombre adulto, pero en ese momento, Ethan parecía el niño aterrorizado que una vez entró a trompicones en su habitación después de una pesadilla. Arthur, instintivamente, extendió la mano, queriendo ofrecerle consuelo, una mano firme. «Hijo, cálmate. Lo resolveremos. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Cuéntamelo todo». Pero Ethan retrocedió como si el contacto de Arthur fuera tóxico. Apartó la mano de su padre de un manotazo brusco, con los ojos destellando una furia cruda y fea que conmocionó a Arthur hasta la médula. «No me calmes. No te atrevas a fingir que lo entiendes. Este no es uno de tus pequeños problemas de manitas, papá, donde simplemente aprietas un tornillo y se soluciona». Su voz se alzó, aguda y acusadora. «Tus nosotros y tu junta, tu juntos, no significan nada. Tu vida sencilla, tus soluciones simples, aquí no sirven de nada». Las palabras, cargadas de veneno, golpearon a Arthur como golpes físicos. Sintió un dolor profundo, una herida que se abría en un lugar que creía curado hacía tiempo. Observó a Ethan pasearse, como un animal enjaulado, con la frustración desbordada. «Nunca entendiste, ¿verdad? Mi ambición, mi empuje. Solo te sentaste allí, leyendo tus libros, hablándome de integridad y trabajo honesto, mientras el mundo nos pasaba de largo. Me diste sermones, papá, no contactos. Me enseñaste a ser bueno, a no ser despiadado, a no sobrevivir». El arrebato de Ethan fue una brutal excavación de viejos agravios, resentimientos que Arthur no se había dado cuenta de que estaban tan profundamente arraigados. Recordó innumerables conversaciones, amables consejos, valores inculcados,
¿De verdad le había fallado a su hijo al enseñarle la importancia del honor en un mundo que aparentemente valoraba las ganancias por encima de todo? «Lo arreglaré yo mismo», espetó Ethan, agarrando un puñado de papeles dispersos y metiéndolos bruscamente en el maletín. Ni siquiera se molestó en cerrarlo bien. «Siempre tengo que hacerlo. Nunca supiste cómo desenvolverte en este mundo, y ahora no puedes ayudarme». Con una última mirada furiosa, se dio la vuelta y salió furioso de la casa. La puerta principal se cerró de golpe con aún más fuerza que antes, dejando a Arthur solo en el silencio resonante. Lentamente, con manos temblorosas, Arthur se arrodilló y recogió los papeles restantes esparcidos sobre la mesa de centro. Vio términos como velo corporativo, cuentas offshore, sociedades fantasma y acusación federal. Las palabras eran un idioma desconocido, una jerga financiera que no podía comprender. Su mente, habitualmente aguda, se sentía confusa, abrumada por la magnitud del desastre y el brutal rechazo de su hijo. Se recostó en su sillón, con los documentos desconocidos pesados en su regazo. ¿Cuándo había sucedido esto? ¿Cuándo su brillante y ambicioso hijo, el niño que una vez soñó con construir algo extraordinario, se había transformado en este desesperado y cruel desconocido? Arthur recordó 2015, el año en que Ethan irrumpió en la sala, con los ojos brillantes de optimismo juvenil. «Soluciones de seguridad de datos, papá. Va a ser un gran logro. Protegeremos la información de las personas, marcaremos la diferencia». Arthur se sentía muy orgulloso, lleno de esperanza por la aventura de su hijo. Incluso había invertido una modesta suma, los ahorros de toda su vida de su pequeño y honesto negocio de construcción, un gesto de fe en el sueño de Ethan. El cambio había sido sutil al principio, alrededor de 2018 o 2020. El modesto apartamento se cambió por un ático, el viejo sedán por un elegante BM. Relojes caros aparecieron en la muñeca de Ethan. Los trajes a medida reemplazaron la ropa informal. Arthur le preguntaba sobre el negocio, sobre esos misteriosos clientes extranjeros que Ethan mencionaba a veces, pero las respuestas de su hijo se volvían cada vez más vagas, sus sonrisas demasiado abiertas, sus ojos demasiado evasivos. Arthur lo atribuía a la complejidad de los negocios modernos, al mundo de alto riesgo que no entendía del todo. Había elegido creer en la integridad de su hijo, en los valores que tanto se había esforzado por inculcar. Cerró los ojos, recordando la Navidad de 2018. Ethan, seguro de sí mismo, carismático, riendo con su extensa familia, hablando de planes de expansión y cuota de mercado. Ese joven, lleno de vida y propósito, era un fantasma comparado con la figura vacía y aterrorizada que acababa de salir furioso de su casa, lanzando acusaciones y culpas. ¿De verdad le había fallado a Ethan? Al enseñarle a distinguir el bien del mal, al mostrarle la serena dignidad de un día de trabajo honesto, lo había dejado sin preparación para un mundo donde las ganancias parecían prevalecer sobre los principios. ¿Acaso sus sencillos valores habían sido una desventaja en lugar de una base? Las preguntas lo atormentaban, agudas e implacables. El agotamiento era una pesada capa que lo envolvía, arrastrándolo hacia abajo. Los acontecimientos del día, las noticias devastadoras, las brutales palabras de Ethan, lo habían agotado por completo. Se hundió aún más en el sillón, y los papeles olvidados se le escaparon de las manos, desparramándose por el suelo. Su mano se alzó instintivamente, aferrándose a los recuerdos tenues y desvaídos de un hijo que creía conocer, un hijo que ahora estaba seguro de haber perdido. La oscuridad, tanto exterior como interior, lo reclamó. El timbre estridente e insistente del teléfono arrancó a Arthur de un sueño intranquilo. Le dolía el cuerpo, testimonio de la incómoda postura en la que se había hundido en su sillón, rodeado de los documentos dispersos e incomprensibles. La luz del sol, débil y vacilante, se filtraba por las cortinas de la sala, pintando rayas en los mismos papeles que habían sido la causa de su angustia. Buscó a tientas el auricular con la mano temblorosa al llevárselo a la oreja. «¡Papá! ¡Levántate! Tienes que venir a la oficina. Ahora mismo». La voz de Ethan era un grito frenético, sin palabras amables, que atravesó la confusión de Arthur como un cuchillo. El reloj digital de la repisa marcaba las 8:45. «Ethan, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», murmuró Arthur,
todavía medio dormido, con la garganta seca. Los sucesos de la noche anterior volvieron a invadirlo, trayendo consigo una nueva oleada de terror. No hay tiempo. Viene un conductor a buscarte. Un sedán negro. Llegará en 15 minutos. Tienes que estar listo. No llegues tarde, papá. Esto es importante. No te lo pierdas. Las palabras de Ethan eran cortantes, apresuradas, cada sílaba cargada de una urgencia desesperada que no dejaba lugar a preguntas. Antes de que Arthur pudiera pronunciar una palabra más, antes de que pudiera pedir alguna aclaración, la línea se cortó. El clic abrupto resonó en el silencio de la vieja casa, dejando a Arthur con una sensación de desorientación vertiginosa. Bajó las piernas al suelo. La rigidez en las articulaciones era un doloroso recordatorio de su edad y la noche sin descanso. Su mente, aún nublada por el sueño, luchaba por procesar la repentina llamada. ¿Un conductor? ¿Un sedán negro? ¿15 minutos? ¿Qué podía ser tan urgente como para no esperar una explicación adecuada? Su ansiedad, un latido sordo en el pecho la noche anterior, ahora latía con renovado vigor. Se tambaleó hacia su dormitorio, con sus pensamientos convertidos en un torbellino caótico de miedo y desconcierto. Se movió mecánicamente, quitándose la ropa arrugada del día anterior. Al ponerse una camisa limpia y unos pantalones cómodos, se vio reflejado en el espejo del tocador. Un anciano preocupado le devolvió la mirada, con el rostro surcado de arrugas y la mirada ensombrecida por la preocupación. Su cabello plateado, habitualmente peinado con esmero, era un revoltijo. Aparentaba sus 70 años, muy distinto del hombre seguro y capaz que había sido apenas unas décadas atrás. Una oleada de dudas lo invadió. ¿Cómo podría ayudar a Ethan si se sentía tan completamente fuera de lugar? Su mirada se posó en el teléfono del pasillo. Era Edward Hayes, su viejo amigo, un brillante abogado que había guiado a Arthur en muchos pequeños problemas legales a lo largo de los años. Edward sabría qué hacer. Le ofrecería consejos, una presencia constante en medio de esta vorágine de confusión. Su dedo se cernía sobre el teclado, mientras la parte racional de su cerebro le instaba a buscar consejo. Pero entonces, la voz de Ethan resonó en su mente. No te lo pierdas. La desesperación pura, el pánico apenas contenido en el tono de su hijo, lo impulsaron a seguir adelante. No era momento de deliberar, era momento de actuar, de presencia. Su hijo lo necesitaba, aunque no quisiera admitirlo. Justo cuando Arthur terminaba de anudarse la corbata, un leve zumbido resonó en el suelo. Miró por la ventana del salón. Aparcado justo en la acera, con el motor al ralentí casi en silencio, había un elegante sedán negro. Las ventanas tintadas oscurecían su interior, dándole un aire de anonimato, de profunda seriedad. Parecía sacado de una película de espías, totalmente fuera de lugar en su tranquila calle arbolada. No se trataba de un servicio de coches cualquiera. Era profesional, discreto y profundamente inquietante. Un frío nudo se le encogió en el estómago. Ethan no solo lo había llamado, había orquestado todo aquello mientras Arthur dormía, ajeno a todo. Mientras Arthur se perdía en sueños fragmentados, Ethan había estado haciendo planes, moviendo hilos invisibles, hundiéndose cada vez más en el abismo del que intentaba escapar. Comprenderlo hizo que Arthur se sintiera aún más indefenso, un peón en un juego que no entendía, controlado por un hijo desesperado. Recuperó su billetera y las llaves del gancho junto a la puerta. El peso familiar de la llave de su casa en la palma de la mano le pareció de repente ominoso, más pesado de lo habitual. Era un objeto mundano, pero en ese momento desencadenó una escalofriante premonición. Una voz, silenciosa e insidiosa, susurró en su mente. ¿Necesitarás esto otra vez? Sacudió la cabeza, intentando apartar el pensamiento morboso, pero la inquietud persistía, un sabor amargo en su lengua. Arthur se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. Volvió a mirar su sala de estar, el sillón desgastado, el reloj antiguo, las fotografías enmarcadas. 40 años de recuerdos estaban grabados en cada rincón de la casa. Navidades, cumpleaños, el día que Ethan caminó por primera vez, el día que falleció su esposa, Eleanor. ¿Era esta la solución de Ethan? ¿Y qué papel, exactamente, se esperaba que Arthur desempeñara en ella? ¿Era cómplice, testigo o simplemente
un sacrificio. Respiró hondo. El aroma a polvo y madera vieja llenó sus pulmones por última vez. Salió. El frío aire de Chicago fue una bofetada en la cara, una sacudida vigorizante tras el calor de su hogar. El cielo era de un gris pálido y anémico, que solo prometía más frío. Caminó por el sendero de losas, dejando atrás no solo una casa, sino toda una vida, un santuario al que tal vez nunca regresaría. Al acercarse al sedán, la puerta trasera se abrió silenciosamente, como si la hubiera accionado una mano invisible. Se deslizó dentro, sorprendido por la inesperada calidez del interior, un marcado contraste con el viento cortante del exterior. El conductor, un joven con un corte de pelo impecable y rostro impasible, ya estaba sentado, con las manos apoyadas ligeramente en el volante. Parecía tener entre 20 y tantos y 30 y tantos, quizá 30 y pocos, con un porte delgado, casi militar. «¿Señor Caldwell?», preguntó en voz baja y sin inflexión. «David Shaw, lo llevaré a su destino». Arthur asintió, intentando mantener cierta compostura. «Sí. Buenos días, David. ¿Sabes a dónde vamos? ¿O de qué se trata todo esto?». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la esperanza de que este joven pudiera ofrecerle alguna pista. David Shaw sostuvo su mirada por el retrovisor, con una mirada fría e indescifrable. «Mis instrucciones son simplemente transportarlo, Sr. Caldwell. Cualquier otro detalle se le proporcionará a su llegada». No ofreció ninguna sonrisa, ningún gesto de consuelo, solo una profesionalidad distante. Estaba claro que no le darían ninguna información. Mientras el coche se alejaba suavemente de la acera, Arthur se recostó en el cómodo asiento de cuero. Observó cómo las calles familiares de su barrio daban paso a las bulliciosas avenidas del centro de Chicago. Imponentes rascacielos, relucientes bajo la tenue luz de la mañana, reemplazaban los pintorescos bungalows y los frondosos árboles. La ciudad, normalmente fuente de fascinación y orgullo, ahora se sentía ajena, intimidante. Estaba siendo transportado a un mundo al que no pertenecía, un mundo de altas finanzas, maniobras corporativas y medidas desesperadas. Era simplemente un observador, un forastero, arrastrado a un torbellino que no podía comprender, y mucho menos controlar. El elegante sedán negro se detuvo frente a un colosal edificio de cristal y acero, un monumento de 40 pisos a la ambición y las finanzas que se alzaba sobre el horizonte de Chicago. Esta era la nueva sede de Data Secure Solutions, muy distinta a la modesta oficina alquilada que Ethan había empezado años atrás. Arthur estiró el cuello, sintiéndose empequeñecido por su enorme tamaño, con sus superficies pulidas reflejando el pálido cielo matutino como un ojo indiferente. Era un mundo de éxito y dinero, un mundo que Arthur, con sus sencillos y honestos esfuerzos, nunca había comprendido del todo. Mientras David Shaw le abría la puerta, un guardia de seguridad, un hombre corpulento con una sonrisa amable, saludó a Arthur por su nombre. «Señor Caldwell, buenos días. Ethan lo espera. Oficina 2347. El ascensor express está justo enfrente». La familiaridad le extrañó a Arthur. Rara vez visitaba la oficina de Ethan, y mucho menos esta nueva y grandiosa. Sin embargo, lo reconocían, lo esperaban. Era otro detalle inquietante en una mañana llena de ellos. Entró en el ascensor, y las puertas se cerraron con un susurro. El ascenso fue inquietantemente rápido, como un cohete silencioso que lo impulsaba hacia arriba, lejos del suelo firme que conocía. Con cada piso que pasaba, Arthur sentía una creciente sensación de desapego, como si lo transportaran a una dimensión diferente, donde las reglas que entendía ya no se aplicaban. El mundo fuera de las paredes de cristal del rascacielos parecía encogerse, y la gente común que se encontraba abajo se convertía en diminutas motas insignificantes. Cuando el ascensor sonó suavemente y las puertas se abrieron, Arthur se encontró en una recepción espaciosa y minimalista, con cromo reluciente y paredes blancas inmaculadas. A través de una mampara de cristal que iba del suelo al techo, vio a Ethan dentro de una amplia oficina, enfrascado en lo que parecía una conversación urgente y animada con otro hombre. Los gestos de Ethan eran bruscos y decididos, y su rostro reflejaba una mezcla de frustración y determinación. Arthur empujó la pesada puerta de cristal de la oficina 2347. El sonido atrajo la atención de Ethan. Levantó la cabeza de golpe, y en cuanto sus ojos se posaron en Arthur,
se produjo una transformación visible. La tensión en sus hombros pareció desvanecerse, reemplazada por un radiante alivio que sorprendió a Arthur, una sonrisa genuina, como la que Arthur no había visto desde que Ethan era niño, iluminó el rostro de su hijo. «¡Papá! ¡Lo lograste!», exclamó Ethan, con la voz llena de una alegría casi desesperada. Cruzó la alfombra a zancadas, envolviendo a Arthur en un cálido y fuerte abrazo. Era la primera muestra física de afecto de Ethan en lo que parecían años, y por un instante fugaz, Arthur se permitió albergar esperanza, creer que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Ethan se apartó, con las manos aún agarrando los hombros de Arthur y los ojos brillantes. «¡Papá! ¡Vas a salvar nuestra empresa! ¡Vas a salvarlo todo!». Su entusiasmo era casi embriagador, diseñado para disipar cualquier duda. Luego condujo a Arthur hacia una mesa de conferencias grande y pulida que dominaba la oficina. La mesa estaba prácticamente sepultada bajo una avalancha de documentos, carpetas gruesas, paquetes grapados y hojas sueltas, todo cubierto de un texto legal denso e intimidante. «Vamos, siéntate. Solo necesitamos que firmes estos papeles. Son para una nueva iniciativa, unos beneficios fiscales que hemos encontrado. Nos mantendrán a flote, nos protegerán». La mirada de Arthur pasó de la montaña de papeles al hombre con el que Ethan había estado hablando. Era un hombre más joven, quizá de la misma edad que él, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y una energía nerviosa que vibraba bajo su costoso traje. Debía de ser Samuel Miller, el socio de Ethan. Samuel esbozó una breve y forzada sonrisa, evitando la mirada directa de Arthur, mientras sus ojos recorrían la habitación con inquietud. «Samuel, este es mi padre, Arthur Caldwell», anunció Ethan, con un tono aún demasiado entusiasta. «Papá, este es Samuel, mi socio. Ha sido invaluable para organizar todo esto». Samuel murmuró un saludo cortés, pero su incomodidad era palpable. No dejaba de juguetear con su corbata, pasándose una mano por su liso cabello y mirando nerviosamente su reloj. Ethan, ajeno o quizás ignorando intencionadamente la inquietud de Samuel, señaló con un gesto expansivo los documentos. «Son solo unas transferencias, papá, para proteger el patrimonio familiar. Ya sabes, durante estos problemas temporales de liquidez. Estamos reestructurando, optimizando. Es perfectamente legal, totalmente transparente». Habló rápido, como un discurso ensayado, con las palabras atropelladas. Arthur cogió un documento, frunciendo el ceño mientras intentaba descifrar la intrincada jerga legal. Recorrió con la vista frases como reestructuración corporativa, reasignación de activos y responsabilidades fiduciarias. Entonces, dos frases específicas le llamaron la atención, crudas y alarmantes: director nominal y responsabilidad personal. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Director nominal? ¿Responsabilidad personal? No asociaba estos términos con simples beneficios fiscales ni protección de activos. «Ethan, esto parece muy complicado para una transferencia simple», dijo Arthur con un tono de sospecha. Miró a su hijo, intentando sostener su mirada. «¿Qué estoy firmando exactamente como director nominal?». Ethan rió, una risa corta, aguda, casi quebradiza, que no le llegó a los ojos. «Papá, por favor, es el procedimiento habitual para este tipo de arreglos. Es solo una formalidad, una jerga legal. No te preocupes por los detalles. Créeme, papá, lo tengo todo bajo control». Su tono era desdeñoso, sutilmente contundente, acallando las preguntas de Arthur antes de que pudieran formularse. Samuel, mientras tanto, se agitaba cada vez más. Se aclaró la garganta, volvió a mirar su reloj y empezó a pasearse discretamente por el borde de la mesa de conferencias, con la mirada fija en la puerta, irradiando una profunda tensión. Parecía desesperado porque algo, o alguien, sucediera. Como si fuera una señal, una joven, enérgica y eficiente, apareció en la puerta de la oficina. Llevaba auriculares, y su expresión era de urgencia. «Ethan, disculpa la interrupción, pero tenemos un problema grave en la avenida Michigan. Olivia Hayes te necesita de inmediato. Es crucial». La compostura cuidadosamente construida de Ethan flaqueó por una fracción de segundo. Entrecerró los ojos y un destello de genuina alarma cruzó su rostro. Miró a Samuel y luego a Arthur. «Maldita sea», murmuró en voz baja.
Se giró hacia Arthur, recuperando la sonrisa, aunque un poco forzada. «Mira, papá, tengo que atender esto. Solo revisa los papeles, ¿de acuerdo? Vuelvo enseguida. Samuel estará aquí para responder a cualquier pregunta». Apretó el hombro de Arthur, un gesto que ahora parecía menos afecto y más un suave empujón. «Solo revísalos. Solo será un minuto». Dicho esto, Ethan salió apresuradamente de la oficina, siguiendo a Olivia Hayes, dejando a Arthur solo con el nervioso Samuel Miller y la abrumadora pila de documentos legales. La puerta se cerró con un clic, y el silencio que siguió fue denso e inquietante. El silencio en la opulenta oficina de Ethan se prolongó, denso y sofocante, después de que Ethan y Olivia salieran corriendo. Samuel Miller estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a Arthur, contemplando la expansión urbana que se extendía abajo. Tenía los hombros encorvados, las manos hundidas en los bolsillos, y Arthur prácticamente podía sentir la silenciosa lucha que emanaba de él, una batalla entre la autoconservación y algo más. Arthur, mientras tanto, estaba sentado a la enorme mesa de conferencias, con el peso de los documentos legales apretándolo. Tomó un bolígrafo. Su frialdad metálica contrastaba marcadamente con la repentina calidez de su mano húmeda. Echó un vistazo a la primera página. Los densos párrafos de jerga legal se difuminaban ante sus ojos. Su mente aún intentaba reconciliar al hijo sonriente y abrazador con las aterradoras cifras financieras de la noche anterior. Confiaba en Ethan. Tenía que hacerlo. Estaba convencido de que esto era solo una compleja maniobra legal para capear el temporal, y su presencia, su firma, era solo un acto simbólico de apoyo. Estaba ayudando a su hijo. Eso era todo lo que importaba. El bolígrafo se cernía sobre la línea designada para la firma. Respiró hondo, listo para despedir sus miedos, listo para demostrar su fe inquebrantable. «¡Alto! No firmes nada. Sal de aquí». Las palabras brotaron de la boca de Samuel Miller, agudas y urgentes, desgarrando el silencio como un disparo. Samuel se giró desde la ventana, con los ojos abiertos y una urgencia desesperada que Arthur aún no había percibido. Se abalanzó hacia adelante, extendiendo la mano, agarró la manga de Arthur y apartó el brazo del documento con una fuerza sorprendente. El bolígrafo cayó sobre la mesa. Su suave roce fue un sonido violento en la repentina e impactante quietud. Arthur miró a Samuel, desconcertado, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando?» Samuel se acercó, su voz un susurro frenético, su mirada fija en la puerta cerrada de la oficina, como si esperara que se abriera de golpe en cualquier momento. «El plan de Ethan, señor Caldwell, no es lo que cree. No lo está protegiendo, lo está incriminando. Está transfiriendo todo, todas las deudas, toda la responsabilidad penal, los $2,5 millones. Todo recaerá sobre usted». Las palabras impactaron a Arthur como un golpe físico, robándole el aire de los pulmones. La oficina, solo momentos antes un símbolo del éxito de su hijo, ahora se sentía como una jaula. El reencuentro amoroso, el cálido abrazo, los alegres pronunciamientos, todo había sido una actuación elaborada y cruel. Su hijo, su propia sangre, había orquestado una trampa, llevándolo allí como un cordero al matadero, un director nominal, con responsabilidad personal. Las frases resonaron, ya no eran solo jerga, sino una profecía escalofriante. Lo estaban convirtiendo en un chivo expiatorio, un chivo expiatorio. «Ya están en la otra oficina, señor Caldwell», continuó Samuel, con voz apenas audible y un miedo intenso en los ojos. «El FBI. Están registrando el antiguo edificio de la avenida Michigan. Tiene minutos, quizás menos, antes de que cierren este edificio, antes de que vengan a buscarlo». El dedo de Samuel señaló el documento que Arthur casi había firmado. «Mira, página 3. Estos contratos son retroactivos. Te han estado esperando. Dice que eres el único director registrado desde hace 3 meses. Eres responsable de todo el fraude electrónico, el lavado de dinero, las violaciones de valores. Todo, todo está diseñado para convertirte en la parte responsable». Arthur volvió a coger el documento. Sus manos temblaban con tanta fuerza que casi lo dejó caer. Encontró la página 3, y allí estaba, redactado en términos legales fríos y precisos. Su nombre, impreso en negrita, con una fecha de meses atrás.
Las implicaciones eran asombrosas, una traición monstruosa que superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Su propio hijo. Planeaba destruirlo. La comprensión fue una herida abierta y profunda. ¿Él planeó esto?, susurró Arthur, las palabras apenas escapando de su garganta, con sabor a ceniza. ¿Mi propio hijo planeó hacerme esto? Samuel asintió con el rostro sombrío. Durante meses, señor Caldwell, desde que los federales empezaron a cercarlo. Toda esta crisis, su llegada hoy, todo estaba orquestado. Necesitaba a alguien, a quien fuera, que asumiera la responsabilidad. Alguien en quien pudiera confiar, alguien que no lo mirara demasiado de cerca, alguien que no lo cuestionara. Una furia fría y dura comenzó a reemplazar la conmoción. Arthur sacó su teléfono inteligente, con los dedos torpes por la adrenalina. «Necesito pruebas», dijo con voz áspera. «Necesito evidencias». Empezó a tomar fotos, página tras página, documentando cada cláusula incriminatoria, cada detalle fraudulento. El flash de la cámara era una pequeña chispa desafiante en la vasta y engañosa oficina. «¿Por qué?», preguntó Arthur mirando a Samuel con voz ronca. «¿Por qué me ayudas? Te destruirá a ti también». Los ojos de Samuel, aunque aún llenos de miedo, desprendían un destello de algo más. Integridad, quizás. «No puedo permitir que esto suceda, señor Caldwell. No a un hombre inocente. No a un hombre como usted. No participaré en esto, aunque me cueste todo». Su voz era baja y firme. «Ahora, tenemos que irnos. Los federales llegarán en cualquier momento. Si lo encuentran aquí, con esos papeles, se acabó». Samuel apartó a Arthur de la mesa. Su urgencia era contagiosa. Se dirigió hacia una discreta puerta lateral, casi oculta, encajada a la perfección en la pared panelada. «Por aquí. Pasillos de servicio. Bloquearán primero las salidas principales. Tenemos que desaparecer. Rápido». Al llegar a la puerta, Samuel rebuscó en su cartera, sacó una sencilla tarjeta de visita y se la puso a Arthur en la mano. «Este es mi número. Si se libra, llámeme. Declararé. Presentaré todas las pruebas que pueda. Pero tenga cuidado, señor Caldwell. Ethan aún no ha terminado con usted». Con un último empujón desesperado, Samuel empujó a Arthur a través de la puerta oculta hacia un pasillo funcional y tenuemente iluminado. La pesada puerta se cerró con un clic tras él, separándolo de la jaula dorada, del hijo que había planeado su ruina. La fría y cruda realidad de su traición lo envolvió como un sudario. Los giros inesperados siguen, ¿verdad? No te vas a creer lo que pasa después. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para no perderte ni una sola parte de esta historia. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Arthur le ardían las piernas. Cada músculo protestaba a gritos al salir por fin de la sucia salida de servicio a la bulliciosa State Street. Bajar 23 tramos de escaleras había sido un viaje agonizante, la manifestación física de su caída emocional. El aire frío de Chicago, aunque cortante y penetrante, fue una grata sorpresa tras el calor viciado y claustrofóbico de la escalera. Tropezó con la acera, mezclándose con la indiferente corriente de peatones, aún con la mente dando vueltas por las revelaciones de Samuel. Apenas recuperó el aliento. Su teléfono empezó a vibrar en el bolsillo, un zumbido incesante e insistente contra su muslo. Lo sacó, buscando a tientas. Era Ethan. Llamada número 1. Luego 2, 3, 4. Un aluvión frenético e ininterrumpido. 37 llamadas perdidas en 15 minutos. Ethan lo sabía. Sabía que Arthur había escapado. Pensarlo le provocó una nueva oleada de pánico. Justo entonces, la puerta de servicio volvió a abrirse con un chirrido, y Samuel Miller salió sigilosamente, con aspecto aún más desaliñado y agitado que antes. «Señor Caldwell, ¿se encuentra bien?», jadeó, corriendo hacia él. «Están por todas partes. Los federales cerraron el edificio momentos después de que usted se fuera. Ethan está furioso. Gritaba que lo habían comprometido, que el trato se había cancelado. Llamó a seguridad para que lo atendiera. La confirmación, aunque esperada, aún le dolía. Los documentos, logró decir Arthur con voz ronca, ¿de verdad eran...? Sí, interrumpió Samuel en voz baja y firme. Preparado hace meses, señor Caldwell, específicamente para usted.
para convertirlo en el chivo expiatorio. En el momento en que firmara, se habría convertido en el jefe de facto de la empresa a todos los efectos penales. Ethan se habría marchado limpio, dejándolo con todo: la deuda de $2,3 millones, el fraude, el blanqueo de capitales, todo. Necesita un abogado, Sr. Caldwell. Ya, alguien bueno. Miró a su alrededor con nerviosismo. Sé que esto me pone en riesgo, pero no puedo permitir que esto pase. Tengo una hija. No puedo vivir sabiendo que ayudé a arruinar la vida de un hombre inocente. Las llamadas de Ethan continuaron, un frenético y vibrante recordatorio de la elaborada traición. Arthur vio cómo la pantalla se iluminaba con el nombre de su hijo. Cada llamada era una nueva acusación, una exigencia silenciosa. Finalmente, silenció el teléfono. El timbre incesante fue reemplazado por un zumbido sordo y palpitante. Se sentía como un fantasma, a la deriva en la bulliciosa ciudad, invisible para los apresurados viajeros, cargando con el peso de crímenes incomprensibles. Levantó la mano para detener un taxi que pasaba. Al acomodarse en el asiento trasero, el anonimato le ofreció un pequeño consuelo. Los mensajes de voz de Ethan comenzaron a acumularse, cada uno con una progresión escalofriante. Los primeros estaban impregnados de falsa preocupación, fingida confusión. «¿Papá? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Pasó algo?» Luego, con el paso del tiempo, la desesperación se apoderó de él, como súplicas apenas veladas de comprensión. «Papá, por favor, no entiendes la situación. Vuelve. Podemos arreglar esto juntos». Finalmente, la máscara se desvaneció por completo. Llamada número 37. La voz de Ethan era fría, dura, carente de calidez. «¿Crees que puedes irte así como así, viejo? ¿Crees que puedes joderme? No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. No tienes ni idea de lo que te espera». El veneno en la voz de su hijo fue una profunda conmoción, un sonido que Arthur llevaría consigo para siempre. Entre los mensajes de voz, Arthur revisaba las fotografías de su teléfono, página tras página de documentos legales, cada uno condenatorio. Su nombre, impreso con una precisión escalofriante, seguido de líneas vacías para la firma, listo para que se condenara a sí mismo. Todo estaba allí: la dirección retroactiva, las garantías personales, la asunción explícita de responsabilidad corporativa, una elaborada y meticulosamente planeada trama, diseñada para aniquilarlo por completo. «Calle La Salle», le dijo Arthur al conductor, con la voz un poco más firme. «Oficina de Edward Hayes». Sabía exactamente a dónde tenía que ir. El modesto y algo desordenado despacho de Edward era un ejemplo de trabajo honesto por un salario justo, un marcado contraste con la reluciente y engañosa torre de la que acababa de escapar. Edward Hayes, un hombre cuya risa fácil y trajes arrugados desmentían una mente legal aguda, escuchó el relato frenético e inconexo de Arthur con creciente horror. Examinó las fotografías de los documentos, su expresión endureciéndose con cada pasada por la pantalla. «Arthur», dijo con voz inusualmente grave, «si hubieras firmado eso, te enfrentarías a un mínimo de 15 a 20 años de prisión federal. No por ser un participante involuntario, sino como el cerebro. Estos documentos están diseñados para culparte de todo: el fraude electrónico, el lavado de dinero, las violaciones de valores, todo. Te habrían retratado como el arquitecto de todo el plan». Edward explicó el alcance cínico y completo de la manipulación de Ethan, los contratos retroactivos que responsabilizaban a Arthur, las garantías personales que aseguraban su ruina financiera total, la destrucción total de su reputación y libertad. No se trataba solo de dinero. Se trataba de extinguir por completo a Arthur Caldwell. «Esto es un ataque, Arthur», declaró Edward, reclinándose en su silla con la mirada fija. «Y la mejor defensa es un buen ataque. Tenemos que contraatacar. De inmediato. Presentamos una denuncia penal contra Ethan, una demanda civil por fraude e intento de ruina financiera, y una orden de alejamiento. Ha demostrado ser un peligro claro y presente para ti, emocional, financiera y ahora, potencialmente, legal». Arthur sintió un destello de esperanza, una pequeña chispa en la inmensa oscuridad. «Samuel», preguntó, «¿estará a salvo? Su testimonio es crucial». Edward asintió. «Por supuesto. Nos aseguraremos de que reciba protección completa. Su testimonio,
Un socio que delató al cerebro, sobre todo considerando la traición familiar involucrada, será devastador en el tribunal. Añade una capa de malicia que el jurado no ignorará. Cerró su carpeta con un chasquido decisivo. No se trata solo de limpiar tu nombre, Arthur. Se trata de obtener justicia. Por ti y por Samuel. Y de asegurarnos de que Ethan enfrente las consecuencias de sus actos. El taxi se detuvo en la tranquila calle residencial de Arthur, y una certeza escalofriante le encogió el corazón. Allí, aparcado descaradamente en la entrada, estaba el elegante BMW negro de Ethan. El vehículo plateado relucía bajo el sol del atardecer, un destello depredador que confirmó los peores temores de Arthur. Ethan lo esperaba. La emboscada de la que Edward le había advertido se estaba desarrollando. Mientras Arthur pagaba al conductor y entraba en el conocido camino de losas, Ethan salió de su coche de golpe, cerrando la puerta de golpe. Estaba aún más desaliñado que esa mañana, con la chaqueta torcida, la corbata suelta y la mirada perdida y desesperada. ¿Dónde has estado, papá? ¿Por qué no has contestado a mis llamadas? ¿Qué pasó en la oficina? Sus preguntas eran un aluvión frenético, alimentadas por una mezcla de pánico y furia creciente. Arthur se detuvo al pie de los escalones del porche, con la mirada firme e inquebrantable. Levantó una mano, silenciando la diatriba de Ethan a mitad de camino. «Lo sé, Ethan», dijo con voz serena, sin delatar la agitación que lo azotaba. «Sé lo que intentaste hacer. Sé lo de los documentos. Sé de tu plan». Ethan se quedó paralizado, boquiabierto. La falsa preocupación en su rostro se evaporó, reemplazada por un destello de terror puro y manifiesto. Se recuperó rápidamente, con una mueca de desprecio en sus rasgos. «¿Samuel? ¿Esa serpiente? Es un mentiroso, papá. Intenta salvar el pellejo. ¿No lo ves? ¿No confías en tu propio hijo antes que en un socio conspirador?» Intentó jugar la carta del «soy tu hijo», un intento desesperado por manipular el profundo vínculo que una vez compartieron. Pero Arthur se mantuvo firme. El hijo que veía ahora era un desconocido. «Samuel me lo contó todo, Ethan. Y tiene pruebas. Pruebas de tu elaborado plan para convertirme en el cerebro de tu fraude». Arthur observó el rostro de su hijo, aún pálido, palideciendo. «De 15 a 20 años, Ethan. Ese es el tiempo que planeabas que pasara en una prisión federal. Por tus crímenes». El número exacto quedó suspendido en el aire, un golpe devastador. La máscara de Ethan se rompió por completo. Su rostro se contorsionó, transformando la desesperación en rabia pura y sin adulterar. «¡Viejo desagradecido!», gritó, con la voz quebrada por la furia. «Podrías haberte llevado la culpa. Tienes 70 años. ¿Qué tienes que perder? Tenía un imperio, papá. Un imperio. Y lo destruiste». Arthur sintió que un profundo y desolado dolor lo invadía. El hijo que había criado, el niño al que había amado incondicionalmente, se había ido. Este extraño furioso y egoísta no era su Ethan. «El hijo que crié se ha ido», declaró Arthur con voz tranquila pero firme, un quiebre definitivo. «Ya no sé quién eres». Ethan soltó un rugido primario de frustración, golpeando el capó de su caro BMW con el puño. El golpe sordo resonó en la calle silenciosa. «¿Quieres hablar de algo patético, papá? Mira tu vida, esta casita, tus pequeños hobbies, tu patética jubilación. Iba a ser alguien, iba a ser un grande. Y tú, con tus anticuadas nociones de honestidad e integridad, lo arruinaste todo». «La honestidad y la integridad forjaron mi vida, Ethan», replicó Arthur con voz firme. «Construyeron esta casa, construyeron el respeto que me gané. Tú elegiste un camino diferente, un camino de ambición despiadada, de engaño. Y ese camino, hijo mío, te ha traído hasta aquí. No a mí». Ethan se tambaleó hacia atrás, con el pecho agitado y los ojos ardiendo de una ira desesperada y herida. «Olvídate de la palabra, papá», espetó, con la voz temblorosa por la fuerza de la emoción. «Olvídate de la palabra. Para mí, ahora solo eres Arthur». Dicho esto, se subió a su coche. El motor rugió con un rugido agresivo. Los neumáticos chirriaron al salir marcha atrás de la entrada y luego aceleró calle abajo, desapareciendo por la esquina en una nube de humo. Arthur permaneció allí un buen rato, el silencio del camino de entrada vacío amplificado por el destrozo emocional que lo rodeaba. Su hijo lo había repudiado, pero Arthur ya había repudiado al monstruo en el que se había convertido Ethan.
La relación, que antaño fue motivo de inmenso orgullo y amor, ahora estaba irremediablemente rota, destrozada sin posibilidad de reparación. Meses después, la justicia avanzaba lenta e implacablemente. La investigación del FBI se expandió, destapando una vasta red de malversación financiera que se extendía mucho más allá de Data Secure Solutions. Arthur testificó 2 veces ante grandes jurados, con voz clara y firme al relatar la historia de la traición de su hijo. Samuel Miller, fiel a su palabra, también brindó un testimonio exhaustivo, detallando el elaborado plan de Ethan. El 20 de mayo, Arthur se encontró de nuevo en un tribunal federal, pero esta vez no era la víctima prevista. Se sentó en la galería pública, observando cómo Ethan Caldwell, su hijo, era llevado a la sala. Ethan vestía un mono naranja, con las manos y los pies encadenados, y su cabello, antes impecable, ahora estaba opaco y despeinado. Sus miradas no se cruzaron. Samuel Miller fue el primero en testificar, con una voz sorprendentemente valiente y firme, al relatar los meses de preparación de Ethan y el detallado plan para incriminar a su propio padre. Las fotos del teléfono de Arthur, ampliadas y proyectadas en una pantalla para el jurado, sirvieron como prueba irrefutable y contundente de los documentos retroactivos y la intención de defraudar. Cuando le llegó el turno a Arthur, habló con serena dignidad, describiendo cómo su hijo había intentado robarle no solo su libertad, sino también sus últimos años, su misma paz mental. Relató las llamadas telefónicas, los mensajes de voz, la escalofriante evolución de la preocupación fingida a la ira manifiesta. Durante todo su testimonio, Ethan mantuvo la cabeza gacha, evitando la mirada de su padre, un hombre destrozado en la mesa del acusado. El fiscal presentó un argumento final devastador, enfatizando la naturaleza atroz de la traición familiar y pintando un retrato claro de Ethan Caldwell como un individuo calculador y despiadado que sacrificaría a cualquiera, incluso a su propio padre, para escapar de la justicia. El jurado emitió un veredicto rápido. La jueza Eleanor Vance, con voz firme y seria, declaró a Ethan Caldwell culpable de los 7 cargos: fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de valores y varios más. Lo condenó a 12 años de prisión federal y le ordenó pagar $5 millones en multas y restitución. Arthur salió del juzgado ese día, con el peso de la justicia como una pesada carga en su corazón. No había alegría, solo una profunda sensación de pérdida. Había sobrevivido, era libre, pero el hijo que una vez conoció se había ido, reemplazado por un fantasma con un mono naranja. La victoria se sentía vacía, un monumento a un dolor que probablemente nunca se desvanecería del todo. Los meses posteriores al juicio de Ethan transcurrieron como una extraña y desorientadora confusión para Arthur. La adrenalina que había impulsado su lucha por la justicia se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un doloroso vacío. Era libre, sí, pero ¿a qué precio? Se sentía como un hombre que había sobrevivido a una guerra, pero que había regresado a un hogar que ya no existía. Se encontraba constantemente mirando las paredes de su casa de Evanston, viendo no solo años de preciados recuerdos, sino la presencia fantasmal de la traición de Ethan, los ecos de sus crueles palabras. En junio, Arthur tomó una decisión decisiva. Puso la casa a la venta. Fue una decisión dolorosa, pero sabía que no podría sanar en un lugar tan sumido en el dolor. Necesitaba un nuevo comienzo, romper por completo con el pasado. Para julio, una pequeña cabaña junto al lago en Madison, Wisconsin, le cautivó. Era un mundo aparte del bullicio y la agresividad corporativa de Chicago. Un remanso de paz, con una amplia terraza con vistas a la serena extensión del lago Mendota. El aire se sentía más limpio, el ritmo más pausado, y por primera vez en mucho tiempo, Arthur sintió una tímida sensación de paz. Se mudó en agosto. 15 días después, en una fresca mañana justo después del amanecer, Arthur se sentó en su nueva terraza, saboreando un té Earl Grey. El lago se extendía ante él, un vasto lienzo de plata brillante y suaves ondulaciones. El cielo se tiñó de tonos rosa y dorado, pintando una vista impresionante que presagiaba nuevos comienzos. Se dio cuenta de que ahora veía el mundo con otros ojos, ojos que apreciaban la sencilla belleza que casi había perdido. Su nueva vida encontró rápidamente un compañero.
Adoptó a Buddy, un terrier mestizo desaliñado de un refugio local, cuya mirada cautelosa y comportamiento nervioso reflejaban el propio proceso de Arthur para aprender a confiar de nuevo. Eran dos almas antiguas que navegaban juntos por un nuevo mundo, encontrando consuelo en la silenciosa presencia del otro. El cariño incondicional de Buddy se convirtió en un bálsamo para el espíritu herido de Arthur. Arthur adoptó una rutina más sencilla, abrazando el ritmo tranquilo de las mañanas de Madison. Los paseos con Buddy por la orilla del lago, el rítmico chapoteo del agua contra la orilla, el susurro de las hojas al viento. Todo esto se convirtió en su nueva meditación. Encontraba alegría en cuidar un pequeño jardín, extrayendo vida de la tierra, un marcado contraste con las fuerzas destructivas a las que se había enfrentado recientemente. Pasaba las tardes leyendo, y el tranquilo pasar las páginas era un reconfortante contrapunto a los caóticos capítulos de su pasado. Una tarde soleada, Brenda, la amable cartero de sonrisa siempre alegre, entregó una carta. Era de Samuel Miller. Arthur la abrió con inquietud, preguntándose cómo estaría Samuel tras su valiente testimonio. Samuel le contó que había encontrado un nuevo trabajo, una consultora con un fuerte énfasis en la ética y la integridad. Salvó mi conciencia tanto como yo ayudé a salvarla a usted, señor Caldwell, había escrito Samuel, con una gratitud palpable. Ahora puedo mirar a mi hija a los ojos. Gracias. Una calidez recorrió el pecho de Arthur, testimonio de las conexiones inesperadas forjadas en el crisol de la adversidad. Más tarde esa semana, llamaron suavemente a su puerta. La señora Graham, una mujer vivaz y con un brillo especial, estaba en su porche, sosteniendo una cazuela humeante. «Bienvenido al barrio, Arthur», dijo con entusiasmo. «Pensé que agradecerías un poco de comida casera después de la mudanza». Su amabilidad fue un gesto sencillo pero profundo, que poco a poco integró a Arthur en la estructura de su nueva comunidad. Encontró una amistad inesperada en Gary Thompson, el brusco pero afectuoso dueño de la ferretería local. Gary, con sus consejos prácticos y su sorprendentemente profunda perspicacia, se convirtió en un confidente no oficial, una presencia constante en la nueva vida de Arthur. A veces, en la tranquila soledad de sus tardes, Arthur reflexionaba sobre la condena de 12 años de Ethan. Se preguntaba si su hijo, encarcelado tras fríos muros de hormigón, alguna vez pensaba en su pasado compartido, en los tiempos más sencillos, en las casitas de pájaros que habían construido juntos en el garaje. Se preguntaba si Ethan sentía algún remordimiento, algún arrepentimiento por el dolor que había infligido. Pero entonces, Arthur recordaba las palabras de Edward Hayes y sus propias observaciones. Los narcisistas no pierden el tiempo en arrepentimientos. Están demasiado ocupados planeando su próximo movimiento, demasiado consumidos por las injusticias que perciben. Arthur aceptó esta verdad. Se había hecho justicia, y eso era todo lo que podía pedir. Empezar de cero a los 68 años, comprendió Arthur, no era un castigo, era una liberación. Estaba libre de las expectativas, las decepciones y la ambición tóxica que había consumido a su hijo. Era libre para vivir con autenticidad, para encontrar alegría en los pequeños momentos, para construir una vida definida por sus propios valores, no por la avaricia ajena. Su sobrino, Robert, siempre leal, continuó con sus visitas mensuales, viajando desde Chicago para compartir noticias y una amistad inquebrantable. Robert se convirtió en un puente hacia el pasado, recordándole a Arthur que no todos los lazos familiares se rompían, que algunos perduraban. Con el cambio de estaciones, Arthur y Buddy se adaptaron a su nuevo ritmo, encontrando en Madison una familia elegida, la carta de agradecimiento de Samuel, los guisos de la señora Graham, el ingenio mordaz de Gary Thompson y la presencia firme de Robert. Se dio cuenta de que el amor no siempre requería parentesco, a veces te elegía a ti. De pie en su terraza, contemplando el cielo infinito reflejado en el lago, Arthur sintió una profunda paz. Era más fuerte de lo que creía, un superviviente que había enfrentado la traición definitiva y había salido indemne, pero completo. Ahora comprendía que incluso las heridas más profundas, incluso las traiciones más profundas, podían ser catalizadores del autodescubrimiento, de un nuevo comienzo,
de una vida con propósito y serena dignidad.